Estimados televidentes, muy buenas noches y bienvenidos a esta nueva edición del programa televisivo Desarrollo y Producción. En esta oportunidad vamos a conversar y reflexionar alrededor de un tema que podríamos definir como caracterización del Estado, analizando las diferentes visiones y los diferentes conceptos que vamos construyéndonos a partir de una idea de Estado, llegando tal vez a descubrir, a vislumbrar contradicciones entre lo que el Estado dice ser y hacer y lo que realmente es y hace. Para hablar del tema está con nosotros Lorgio Orellana Ayllón. Él es docente investigador del Instituto de Estudios Sociales y Económicos IESE de la Facultad de Ciencias Económicas. Lorgio, muy buenas noches y gracias por estar de nuevo en el programa. Gracias a ti, Silvano. Un saludo a tu teleaudiencia para servirte. Muchísimas gracias y vamos con el programa. Me parece importante empezar tratando de un poco explicar qué es el Estado y cuál es su rol. Bueno, en realidad quisiera partir de la forma en la que tú has planteado inicialmente el asunto. Creo que es importante situar esto de qué entendemos por el Estado a partir del proceso vivo, ¿no?, de los agentes sociales, de las correlaciones de fuerzas, de la propia dinámica misma de la vida social, y ver ahí cómo es que estos propios agentes en conflicto, incluidos los intelectuales, que no estamos exentos en realidad de las contradicciones que existen en la vida social, llegamos a figurarnos esto que es el Estado. Entonces es importante, yo creo, situar una conceptualización y una definición de lo que es el Estado en el marco de determinadas correlaciones de fuerza, de determinadas tensiones y, por tanto, determinada forma de vivir la vida, ¿no?, en común. Bueno, ¿cómo es que yo he podido esto a lo largo de mi trabajo de investigación poner en evidencia? De algún modo, creo que es importante situarnos un poco en el contexto, al menos en mi caso, ¿no?, de lo que significó pasar clases de sociología política en la década de los 90. Muchos de nosotros entramos a la universidad en una coyuntura en que se había caído el muro de Berlín, en el que el marxismo era prácticamente desplazado de las universidades, y como parte de este proceso, podríamos decir, del reflujo de las luchas de los trabajadores, de los sectores subalternos, ciertamente había un marxismo también en retirada y el desplazamiento de muchos intelectuales hacia posiciones, en algunos casos francamente, digamos, de derecha, otros que planteaban más el posmodernismo, ¿no? Y ciertamente el concepto o el análisis de clase del Estado fue uno de los, se podría decir, uno de los conceptos que se pusieron en cuestión, ¿no? Recuerdo muy bien cómo en las clases de sociología política se ponía justamente en cuestión la naturaleza de clase del Estado, o discutir cómo es que se articulaban las relaciones entre el poder económico y el poder político, ¿no? Y un trabajo que salió, digamos, a relucir en aquel entonces, lo recuerdo muy bien, era el de Ernesto Laclau, Chantal Mouffe, que planteaban justamente una suerte de abandono del análisis de clase del Estado y sustentaban una suerte de culturalismo, o sea, es decir, pensaban la hegemonía, ¿no?, un concepto que inicialmente había sido acuñado por Antonio Gramsci, desligada de las relaciones de poder en el plano social y en el plano económico, ¿no? Hubieron varios autores que en el terreno de la izquierda, como L. Macy's Wood o Atilio Borón, criticaron, digamos, esta orientación que entonces catalogaron como una suerte de nuevo populismo. O sea, es decir, tú abogabas entidades abstractas, generales, para construir tu hegemonía, sin hacer mención a las clases sociales y a las relaciones de poder que existen en el terreno material y social, ¿no?
hay un trabajo justamente de L. Macy's Wood que se llama Una política sin clases, planteado en signos de interrogación, ¿no? Muchos profesores míos, ¿no?, que abogaron por esta visión, podríamos decir, de la hegemonía, que es una visión culturalista de la hegemonía, en el sentido de construir consensos o construir, digamos, una dirección intelectual y moral desligada en su propio discurso de cualquier referencia al tema de las clases, estuvieron muy en boga durante la década de los 90, ¿no? ¿A qué viene a colación esto? O sea, en realidad viene al hecho de que durante un buen periodo, ¿no?, en el plano de las ciencias sociales, se tendió a pensar en el Estado como una entidad general, abstracta, desligada de las relaciones de poder en el terreno social y material. Ahora, esto ciertamente tuvo y ha tenido consecuencias políticas, prácticas. Muchos de los docentes míos, y con esto quiero mencionar, por ejemplo, que apoyaron el MAS y el ascenso del llamado proceso de cambio, y que ahora están en el gobierno, ¿no?, y que abogaron justamente por esta visión, son los que en parte han llevado a la construcción de esta nueva constitución. Y ciertamente esta visión populista, un cacho de la hegemonía, ha orientado prácticas políticas, imaginarios, ha movilizado un conjunto de imaginarios que ciertamente llevaron a muchos intelectuales a apoyar o apostarle también al llamado proceso de cambio, sin hacer referencia a ningún tipo, digamos, de referencia clasista, no solamente en el análisis, sino también en sus propias estrategias políticas, ¿no? Pero vino después el momento de las desilusiones, ¿no? Una de las grandes desilusiones de una fuerte camada de intelectuales que se vinculó al llamado proceso de cambio y a la experiencia de Evo Morales emergió con el TICNIS, ¿no?, con la represión que se desarrolló en Chaparina, justamente, ¿no? Y que, bueno, ponía en tela de juicio justamente la idea de un Estado plurinacional de Bolivia, ¿no? Y claro, ¿qué era lo que veíamos en Chaparina? A pesar de que quien estaba en ese momento como titular del Ministerio de Gobierno era justamente un defensor de los derechos humanos, Sacha Llorenti, en ese momento la policía actúa de una forma que ya la habíamos visto en otras ocasiones. O sea, es decir, el rol del Estado, y ahí con esto voy a tu pregunta, en ese momento se manifestaba de una forma en la cual, no, o sea, que era la forma tradicional que había sucedido en épocas anteriores, ¿no? Entonces, claro, en ese momento uno vuelve a plantearse sobre cuáles habían sido las consecuencias de una concepción sobre una política sin clases en tu propia concepción. Porque el Estado en ese momento, y como lo viene también ahora haciendo nuevamente con el asunto del TICNIS al promover la carretera, mostraba claramente de que no puede pensarse sin clases, ¿no? Entonces, y sobre todo, bueno, esto venía, nosotros un poco en nuestros trabajos de investigación, esto en realidad se manifestaba en la propia actividad política ya desde fines del siglo pasado, ¿no?, e inicios del nuevo milenio, justamente en el sentido de que la propia dinámica de las luchas, estoy refiriendo a la guerra del agua, después la guerra del gas, la pugna por el referéndum sobre el propio destino del gas, o después el conflicto por la tierra, cuando ya sube Morales, ¿no?, y la formación de la media luna, y después el hecho de enarbolar las autonomías como una estrategia justamente vinculada a la defensa de la propiedad terrateniente en Oriente del país, mostraba justamente de que el problema de la propiedad se convertía en un problema central y de que la lucha por el poder del Estado en aquel momento no podía entenderse de modo separado de la lucha que también se planteaba por el control de los medios de producción. O sea, es decir, el definir el destino del gas en Bolivia, a partir de las luchas de los sectores subalternos del Alto, de trabajadores, campesinos, indígenas, etcétera, te puso en cuestión ese problema y puso también en tela de juicio el problema de quién controla el Estado. Entonces,
ahí surgió nuevamente una cosa, es decir, que a pesar del imaginario sin clases, de la propia, no solamente de las orientaciones de tipo postmoderno, sino también indigenistas, o sea, la realidad terca te volvía a plantear de la necesidad justamente de introducir el análisis de clase en la caracterización del poder político. Y bueno, ahí, y con esto ya no me alargo más, o sea, como tú preguntabas, ¿cuál es el rol del Estado? ¿No? Finalmente, ¿cuál es el rol del Estado? Y ahí, en los planteamientos más clásicos del marxismo, justamente se plantea el carácter de clase del Estado. Es decir, que no puede desligarse el origen y el desarrollo del Estado al margen de las sociedades de clases, ¿no? Y yo creo que ese es un planteamiento importante sobre el cual podemos seguir dialogando, ¿no? Muy bien, más allá de una visión poética entonces del Estado, surgen perplejidades, Lorrio, cuando hablamos de hegemonía del Estado y poder del Estado. Claro, esto que mencionas es muy importante. Yo diría que desde Zabaleta Mercado hemos tendido a confundir la hegemonía con el poder del Estado, ¿no? Uno de los conceptos más importantes de Zabaleta Mercado, el concepto de Estado de 1952, justamente, y que ha sido, digamos, utilizado por muchos intelectuales, muchos investigadores, es un lugar común cuando se habla de ese periodo, hablar de un llamado Estado del 52, justamente se refiere a la emergencia de un tipo de relación, ¿no?, entre el Estado y la sociedad civil, o sea, la relación fundamentalmente entre el MNR y el surgimiento de una política de masas a partir de los sindicatos, de obreros, de campesinos, que expresaban sus demandas a un nuevo poder, en este caso emergente, la Revolución de 1952, y una relación entre el Estado y la sociedad civil, así un poco se entiende esto, que estaba legitimada por la ideología del nacionalismo revolucionario, ¿no? Esto, Zabaleta Mercado, en su trabajo Las masas en noviembre, te indica que la emergencia de las masas en noviembre te ponen claramente en cuestión la propia emergencia de este Estado del 52 que surge a partir de la Revolución, y te indica que desde las masas en noviembre de 1979 indicaban finalmente la crisis del Estado de 1952. De ahí habría venido proceso, digamos, electoral, se habían cambiado las modalidades anteriores de elección del gobierno, que era vía golpes de Estado. A partir de entonces los gobiernos se sucedieron por la vía de las elecciones. Habría surgido una nueva etapa democrática y liberal, el surgimiento de un nuevo Estado a partir de nuevos mediadores entre el Estado y la sociedad civil. Ya no eran los sindicatos, eran los partidos políticos. Claro, hay un problema en esta forma de caracterización del Estado, y que justamente está ligado a lo que preguntabas, que es la confusión entre lo que es la hegemonía concretamente y lo que es el poder del Estado, ¿no? Ciertamente estamos con la emergencia, digamos, de los llamados partidos del sistema político que se va formando entre la década de los 80 y los 90, vemos ciertamente la emergencia de nuevos mediadores entre el Estado y la sociedad civil. Pero se trata de una caracterización totalmente sui generis de lo que es el Estado, lo que te plantea esta interpretación, digamos, un tanto gramsciana y zabaletiana de lo que es el Estado. Porque, bueno, en los trabajos, en los estudios, en los clásicos de la sociología, me estoy refiriendo a Weber, me estoy refiriendo a Marx, o sea, el Estado no puede pensarse si uno no hace referencia, y aquí vamos a la cuestión del poder finalmente, y a la dominación en un sentido estricto de el monopolio de la fuerza. Y claro, o sea, si uno ve el poder del Estado, al poder del Estado que se forma después de 52, que es con el rearme del ejército y que se fortalece durante el periodo de las dictaduras militares, o sea, el
esto que analiza Norbert Elias en el proceso de la civilización, o sea, te muestra cómo el Estado en realidad es el resultado de un proceso de monopolización de la fuerza, y eso ciertamente no se ha modificado hasta hoy. O sea, muchos se rasgan las vestiduras indicando de que cómo Evo Morales pudo o los ministros pudieron permitir algo como lo de Chaparina, ¿no? Bueno, te muestra finalmente, o sea, que la policía y el ejército, emergentes después del 52, no se modificaron en sus aspectos básicos. O sea, el poder del Estado, es una definición, digamos, estricta de lo que la sociología entiende como el poder del Estado, no se modificó, ¿no? Entonces, es importante hacer esta referencia porque, claro, en la medida en que uno pierde de vista, o sea, parte de una visión, podríamos decir, de la hegemonía bastante idealizada, que está desligada de las relaciones de poder material y social, pierde de vista finalmente en qué consiste el poder del Estado. Y el poder del Estado hoy, en sus fundamentos básicos, sigue siendo el mismo que el que existía después de la Revolución de 1952. Basta no solamente ver, digamos, al monopolio de la fuerza, sino a las instituciones básicas que hacen al Estado. Me refiero al aparato judicial, a las cárceles, me refiero a la escuela, fundamentalmente, que son aquellas donde, como diría Bourdieu, no solamente hay que hablar del monopolio material de la fuerza, sino también de la fuerza de la violencia simbólica, el monopolio de la violencia simbólica, y eso tiene que ver con la escuela, por ejemplo, ¿no? Entonces, claro, se ha tendido a tener una visión epidérmica del Estado, en el sentido de que cambian las hegemonías, cambia el Estado. Bueno, ese es un error en la caracterización del Estado, que te extravía y te lleva justamente a que esos mismos intelectuales que abandonaron el análisis de clase ahora de repente se sorprenden, ¿qué pasó en Chaparina? ¿O qué pasa ahora? O sea, están traicionando el proceso de cambio. O sea, no. El problema está en que cuando uno parte de una visión, como digamos, superficial de lo que es la hegemonía, termina perdiendo de vista dónde se concentran las relaciones de poder dentro del Estado, ¿no? O sea, y cuando estamos hablando de las relaciones de poder, estamos diciendo de que finalmente un gobierno, para poder hacer prevalecer sus disposiciones, en último término tiene que recurrir a la fuerza. O sea, no hay Estado que pueda denominarse como tal si es que no puede en último término hacer prevalecer sus disposiciones por la vía de la fuerza. O sea, la autoridad del Estado supone como telón de fondo la existencia del monopolio de la fuerza. Entonces, claro, es importante hacer referencia a esto porque, bueno, creo que en los análisis que se han dado se ha tendido a confundir eso. No solamente Estado con hegemonía, sino también, no sé si quieres podríamos pasar a eso desde un enfoque más institucionalista, a confundir las reglas, las leyes, las constituciones como lo que es finalmente el Estado, ¿no? Sí, adelante, Lorgio. Justamente, bueno, al margen de subrayar que esa concepción de Estado está siempre en eterno debate en todos los países del mundo, uno siempre se pregunta si es la ciudadanía que escoge el Estado o si el Estado en su, digamos así, operativización práctica es impuesto a la ciudadanía, ¿no? Eso es un debate que está en todos los países del mundo. Bueno, más allá de las instituciones que el Estado también se va, digamos así, creando, etcétera, etcétera, para poder llevar adelante todas sus prácticas de gobierno, ¿qué de la visión institucionalista del Estado? Sobre lo que mencionabas, hay un sociólogo funcionalista cuyos créditos conservadores son ampliamente conocidos, Talcott Parsons, que decía que las instituciones no son, las elecciones no son una manera de constitución del poder. Es un poco él mismo te está desmitificando esa idea, digamos, que viene desde Rousseau y la idea del contrato social, ¿no? O sea,
las elecciones son rituales que te legitiman un poder ya existente, ¿no? No es que digamos cada 5 años nosotros vamos a renovar el poder, vamos en realidad a legitimarlo, de una manera te está diciendo Talcott Parsons. Eso es importante subrayar. Y es un aspecto que usualmente los enfoques institucionalistas no toman en cuenta cuando se fijan básicamente, que en realidad el institucionalismo ha sido otra escuela, que yo diría, bueno, son las dos, podría decir que los dos enfoques predominantes en el análisis político en Bolivia. Por un lado está el de orientación gramsciana, zabaletiana, podríamos decir, que a veces tiende a caer en una suerte de culturalismo, ¿no? De idealismo, por tanto, al entender la política desligada de las relaciones de fuerza en el terreno material y social, ¿no? Y por otro lado, un enfoque de orientación institucionalista que nos ha acostumbrado a entender que el Estado cambia cada vez que cambian las constituciones, cada vez que cambian las llamadas reglas del juego, ¿no? Me recuerdo muy bien, ciertamente, que la caracterización de la emergencia de un nuevo Estado de tipo democrático y liberal se refería no solamente, digamos, al cambio de esta suerte de mediadores entre el Estado y la sociedad civil, antes los sindicatos, en los 90 los partidos políticos, sino también a la emergencia de una nueva cultura política, ellos decían una cultura política de tipo democrático, liberal, y al mismo tiempo la emergencia de nuevas reglas del juego, ¿no? Nuevas leyes, nuevas normas que regían finalmente la competencia, en este caso, en la lucha por ascender al gobierno, ¿no? Con la caída del régimen neoliberal a inicios del nuevo milenio, y la emergencia del MAS y la aprobación de una nueva constitución, estos mismos enfoques institucionalistas nos hablaron de la emergencia de un nuevo Estado. Ya no era el Estado, digamos, republicano, liberal, sino sería un nuevo Estado un Estado de carácter multinacional, con el ascenso del MAS al gobierno, con autonomías. Y claro, ahí nuevamente uno se pregunta, y bueno, ¿dónde está, digamos, la sustancia del llamado Estado plurinacional? Yo creo que lo que pasa con el TIMNIS es una expresión clara de este aspecto. O sea, hace algunos años, un par de años, hicimos un pequeño trabajo de investigación, realizando entrevistas a personeros de YPFB, justamente para ver cuál era la orientación que ellos tenían con relación a las áreas protegidas y con relación a, en este caso, una entidad comunitaria como la del TIMNIS. Paralelamente hicimos entrevistas a algunos altos, en este caso dirigentes de la transnacional Repsol, ¿no? Y era interesante ver cómo había una coincidencia en el punto de vista de ambos, ¿no? O sea, los funcionarios de YPFB, del MAS, planteaban claramente de que el proceso de consulta previa, por un lado, y por otro lado la intangibilidad, ponía un montón de escollos que podían realmente poner el futuro del país en riesgo, ¿no? En el sentido de que era importante quitar la intangibilidad, por un lado, de las áreas protegidas, y por otro lado, que debía claramente establecerse esa carretera, porque finalmente, o sea, el problema estaba que si no se llevaban adelante proyectos importantes de exploración de pozos, en el mediano plazo, la situación del futuro del país estaría comprometida, ¿no? Curiosamente, la entrevista con Repsol nos daba datos similares. Ellos decían algo similar, es decir, tienen que realizarse, para que hayan resultados de la exploración, tienen que realizarse en los próximos 2 a máximo 3 años, estoy hablando de hace 2 años, procesos de exploración
agresivos porque, claro, se están agotando los pozos, ¿no? Entonces, claro, era interesante ver cómo en realidad la posición de los funcionarios del Estado y de una empresa transnacional coincidían sobre este aspecto, ¿no? Claro, y es interesante ver cómo los intereses de una empresa transnacional y el Estado coinciden en la medida en que justamente estábamos hablando de un Estado que se autodenominaba como plurinacional, ¿no? Un nuevo Estado después de la nueva Constitución. Y bueno, lo que logramos constatar ciertamente es que el carácter del clase, no obstante la existencia de una nueva Constitución, claramente se ponía en evidencia, ¿no? En el sentido de que la política del gobierno y la propia política, el propio enfoque del desarrollo del gobierno terminaba coincidiendo con los intereses de la empresa transnacional. Entonces, aquí claramente se ponía en evidencia una cuestión, nuevamente, que vuelve a surgir. O sea, el gran problema de los enfoques de la hegemonía o de los enfoques institucionalistas al momento de entender la política reside justamente aquí. Como decía L.M. Eastwood, en entender la política desligada de las clases sociales y de los intereses de clase, ¿no? No estamos diciendo que hay que entender solamente en términos de clase, pero ciertamente estamos hablando de un corte esencial al momento de hacer el análisis político, ¿no? La orientación, el enfoque desarrollista de Evo Morales, ¿no? En este momento, en este sentido, uno no puede entenderlo desde un enfoque también abstracto de desarrollo. O sea, muchas veces ciertas corrientes ecologistas o también indigenistas te plantean la crítica dentro de este mismo espectro culturalista y no llegan al problema de fondo de la cuestión. Este es un enfoque de desarrollo capitalista. Eso es importante subrayar y que ciertamente no solamente es compartido por el gobierno, es compartido por la propia vanguardia de este movimiento. Los cocaleros están inmersos dentro de esa misma lógica, dentro de esa misma visión de lo que es el desarrollo. O sea, es ciertamente también una política burguesa en ese sentido, ¿no? No es indígena en su matriz básica, o sea, es una política burguesa mestiza. O sea, el campesino cocalero es un hijo más de la revolución del 52 que de las comunidades indígenas del altiplano norte o de Potosí. O sea, es otra matriz clasista y étnica, ¿no? Hay muchos sociólogos, Silvia Rivera ha puesto sobre el tapete de discusión este aspecto, pero ahí hay que hacer la acotación que, bueno, no es solamente un nuevo tipo de mestizaje colonial, es un nuevo tipo de mestizaje colonial burgués, ¿no? Y eso ciertamente se entiende y se puede ver al ver lo que está pasando ahora. O sea, el trazo de la carretera está, como ya muchas otras personas lo han mencionado previamente, no vinculado a que pase el camino por donde viven las comunidades indígenas, que están muy lejos, como ya se ha puesto de manifiesto. Está principalmente ligado a los intereses del gobierno para desarrollar proyectos de exploración petrolera en la zona. Bueno, Lorgio, definitivamente creo que saltó la concepción de neutralidad del Estado. El Estado toma parte en los naturales choques de poder e interés que subsisten en la población, que subsisten en los grupos de acción de la población. Bueno, lamentablemente el tiempo es lo que tenemos a disposición. Yo quiero agradecerte por toda la exposición que has realizado. Hoy conversamos con Lorgio Orellana Ayllón, docente investigador del Instituto de Estudios Sociales y Económicos IESE, alrededor de lo que es la caracterización del Estado. Considero yo que esta caracterización del Estado es importante también al momento de definir el desarrollo y las formas de producción que tenemos en el país. Estimados televidentes, esperamos que este programa haya sido de su agrado. Gracias por su fidelidad y hasta una próxima oportunidad. Muy buenas noches.